presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Muy buenos días a todos y a todas. A este martes 3 de marzo, primer martes de mes. A nombre de Miguel Valderas, te doy la bienvenida. Soy Diego Flores a este programa Tú cómo lo dirías. También saludo con gran afecto a nuestro coconductor Rubén Villegas. Mucho gusto. Muchas ¿Cómo estamos, Diego? Y el día de hoy tenemos a un abogado invitado, el licenciado Mario Iván González. Mucho gusto, abogado. Mucho gusto, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Pues el día de hoy, este programa, un programa iniciando con un mes que creo que está enmarcado contra la lucha de la no violencia. Vamos a hablar de el divorcio sin violencia, y en este caso trajimos al especialista en este tema para que nos platique un poquito acerca de los divorcios sin violencia. Les ponemos en contexto rápido un poquito. Este tema explotó hace unos meses, no se le dio tanto auge, no sé si ustedes pudieron verlo en las noticias, en donde salió la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, en donde mencionaba indignadamente que se había suscitado en un juzgado una sentencia en contra de una mujer por violencia vicaria, ¿no? Y entonces salió efectivamente defendiendo que la violencia vicaria no es aplicable para las mujeres. En estricto sentido, en la ley claramente que este ordenamiento jurídico lo marca así, pero marca un tema muy importante sobre qué pasa con los hombres y qué pasa con los que realmente ejercen la violencia. Tratando y partiendo de esta premisa, abogado, quiero preguntarte, ¿qué hablamos acerca de estos divorcios sin violencia? ¿De dónde partimos? Fíjate que lo primero que tenemos que tener claro es que el divorcio no es un problema. El problema era el matrimonio, que ya no servía. Entonces, cuando cambias la ecuación, pues cambias todo, porque la gente normalmente te dice: oye, Diego, tengo un problema grave, me estoy divorciando, nos estamos peleando durísimo. No, espérate, se supone que ya tuviste que haber dejado de pelear. Te peleabas en el matrimonio, te divorcias para ya no pelearte. Te divorcias para recuperar la tranquilidad de ambos, para que tus hijos estén bien. Entonces, cuando lo cambias y entiendes que el divorcio es una solución a un problema, cambia completamente el chip mental. Pero si sigues creyendo que el divorcio es para ganar, para ver cómo gano al otro, no vas a llegar a ningún puerto seguro. ¿Por qué? Porque si estás en ánimo beligerante de decir: es que el otro me hizo, es que la otra me hizo, y entonces el divorcio se trata de demostrar que yo soy la víctima, no vas a terminar bien. ¿De qué se trata el divorcio? De terminar con el matrimonio, de disolver el vínculo matrimonial. ¿Cómo? De la mejor manera. Y para eso, claro que hay mecanismos legales y mecanismos humanos para llegar a un divorcio sin violencia. ¿Tratando de qué? De buscar la manera más eficaz para que termine el matrimonio de la mejor forma posible. Y cuando digo de la mejor forma posible, no quiero decir que van a volver a ser cuates, ¿eh? O sea, no es reconcíliense, no es váyanse a tomar un café, porque muchos terapeutas y muchos abogados lo confunden y dicen: lo que tienes que hacer es irte a tomar un café. Ya no se pueden ni ver, ¿cómo se van a ir a tomar un café? ¿No? Ya no se pueden, ya no se toleran, ¿cómo van a escucharse? Entonces, yo creo que lo primero que hay que tener claro es eso. El divorcio es una solución a un problema que se llamaba matrimonio, que ya no sirve. A ver, el matrimonio surge de una relación amorosa entre dos personas. La atracción, el cariño, la compatibilidad y el ejercicio de la vida cotidiana lleva a estas parejas a confrontarse, y entonces el amor se puede convertir en odio, claro, ¿no? Pero también algo que es muy frustrante para todos, hombres, mujeres, es que el matrimonio es un proyecto de vida. La gente contrae matrimonio y está
apostándole a que ese es el proyecto de vida. Y de repente yo creo que lo que más genera violencia es esa frustración de ver que ese proyecto de vida se les perdió. Pues fíjate que lo primero que debes de tener claro es que puede ser que tú te hayas equivocado al elegir la pareja, pero siempre buscas el culpable en el otro, ¿no? O sea, la culpable es ella, el culpable es él, es que me fui infiel, es que es violento, es que me lo cambiaron, es que él no era así, es que ella no era así. A ver, nadie cambia, siempre fue así. Lo que pasa que antes te gustaba que fuera así y ahora ya te molesta. Entonces, si ponemos a buscarnos quién es el culpable del divorcio, se va a generar violencia. Lo que tenemos que hacer es decir, esto ya no funciona. Y bien importante, ¿en qué momento decides divorciarte? Porque la gente se aferra a lo que ya no funciona. Y entonces la violencia es crónico-degenerativa. Empezó con un cállate, después es un cállate y una grosería, después es cállate una grosería y un empujón, cállate una grosería, un empujón y una amenaza, y va subiendo la violencia cada día. ¿Cuándo debes de decidir divorciarte? Cuando ya no funciona. Si atendemos a que al principio de la relación eras feliz con esa persona, todo era color de rosa y ahora ya todo es color negro, ahora ya todo es problema, divórciate en ese momento. Y lo primero es, toma la decisión, y de verdad, parece bien sencillo y hasta ley de niños, ley del hielo. Ya no le hables, ya, ley del hielo. Si te dejas de hablar, dejas de discutir, ¿no? Y si dejas de discutir, dejas de generar violencia. Pero qué difícil, porque es contenerte. Lo que tú decías, te va generando frustración. Ah, es que ella me hizo, es que él me hizo. Y entonces ahora viene plan vengativo. La revancha. La revancha. Y vienen los terceros, ¿no? Que esos me encanta hablar siempre de los terceros, ¿no? Oye, Diego, no te dejes. Ah, cómo eres mandilón. Ponle un estate quieto. Hombres y mujeres, porque mujeres por igual, ¿no? Amiga, date cuenta que es un desgraciado. Y el date cuenta que es un desgraciado va acompañado de una sugerencia de destrúyelo. Bueno, nos presentan los motivos emocionales a los cuales llegamos a un divorcio, y evidentemente siempre va a ser justamente eso, ¿no? La parte emocional de que ambas partes ya no se sienten cómodos con ellos, ya no van a estar compatibles y llegan a esta decisión. Ahora quiero poner sobre la mesa lo que pasa después del divorcio, esa violencia, pues no solamente emocional que las partes están sufriendo, sino la parte estructural. Y hablo sobre la brecha salarial, sobre el sistema de cuidados, sobre quién se queda con los hijos, quién se tiene la custodia, las pensiones alimenticias. Ante estas situaciones que son los estragos del divorcio, ¿cómo podemos actuar efectivamente para que no lleguemos a una violencia? Pues fíjate que lo primero es diferenciar el divorcio emocional del divorcio legal, ¿no? El término de la relación emocional y cuando se disuelve el vínculo matrimonial. Y para esto es bien importante en qué momento van a dejar de vivir juntos. ¿Quién debe de tomar la decisión? Y entonces ahí viene el primer problema. ¿Quién es la víctima? Porque la víctima es el que se va a quedar en el domicilio. Eso cree todo mundo. Ah, es que él fue el infiel, que él se vaya. Ah, es que ella fue la violenta, que ella se vaya. Yo siempre les digo, el más prudente es el que va a decidir irse. ¿Por qué el más prudente? Porque seguir en ese núcleo familiar que ya no funciona puede ser detonante de violencia grave. Entonces, ya que se da una separación, venimos a cuáles son las cosas que se deben de regular en un proceso de divorcio. Y entonces, primera regla, el divorcio no es para que arregles tus emociones. Tus emociones arréglalas con el psicólogo. Yo siempre digo, ¿sabes cuál es el mejor psicólogo? No, el cantinero. El mejor psicólogo es el cantinero, la mejor psicóloga es la que sirve café. Entonces, debes de tener claro, tus emociones no las vas a arreglar en un juzgado, no las vas a arreglar con un abogado. Tus emociones, tú las debes de trabajar. Y eso es otra cosa. Ahora, ¿qué debes de arreglar legalmente? Y aquí viene siempre un tip. Si tienes claro que se trata de solucionar y de arreglar y que se trata de proteger a tus hijos, lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque solo hay 4 consecuencias legales inherentes al divorcio. Fíjate, la primera, qué importante, guarda y custodia de los hijos. Y ahorita vamos hablando de una por una. La segunda, visitas y convivencias de los hijos. La tercera, y aquí viene el problema, la lana. Porque es la pensión alimenticia, la manutención. ¿Y por qué digo que es problema? Porque hay una regla universal del dinero. El que paga, paga mucho,
y el que recibe, recibe poco. Es una regla universal del dinero. Y la cuarta, otra vez lana, ¿qué vamos a hacer con los bienes? Son las únicas 4 consecuencias inherentes que se deben de arreglar en un divorcio. Adelante, Rubén. Ok. Antes quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Miguel. Qué bueno que te integras con nosotros. Aquí estamos, señor licenciado. Mucho gusto, Miguel. Qué gusto compartir Un este gusto. espacio. Ya llegó el víctima del tráfico de esta ciudad. Sí. Muy bien. Yo creo que esa parte es la más complicada. Hemos dicho, decía en la intervención anterior, tenemos un proyecto de vida, estamos construyendo un hogar, un lugar donde estemos seguros, donde estaremos protegidos, y de repente alguien se tiene que ir a la calle, ¿no? Alguien. Claro. Y eso no es fácil. O sea, sí hay tantas fases. ¿Cómo nos preparamos, no? Y lo decías muy bien, el tema es saber en qué momento debemos de parar y aceptar que hemos fracasado en este proyecto. Y viene el aceptar cuánto voy a perder y cuánto voy a seguir aportando, ¿no? Y esa parte como que luego no está equilibrada, ¿no? O cuánto voy a ganar, ¿no? Porque la libertad no tiene precio. A lo mejor lo que ganas, porque además fíjate, y aquí van a decir que estoy hablando de mi prima, pero no es cierto, ¿va? Pero el chisme siempre es sabroso. Y entonces ella está llore y llore y llore y llore porque se acabó su matrimonio. Oye, ¿y por qué le lloras? Si era borracho, infiel, desobligado, golpeador. Es un contrasentido, ¿me explico? Pero él también de ella. Es que tenía 1000 novios ella y nunca trabajaba y nada más estaba en la... ¿Por qué le lloras? Entonces hay un contrasentido. ¿Y por qué hay un contrasentido? Porque hay un conflicto emocional. El problema es cuando se confunde el conflicto emocional con el problema legal. Y entonces todo lo quieres resolver peleando. Y te voy a decir algo. Ganar la guardia y custodia de tus hijos, obtener una pensión alimenticia elevada, quedarte con el 80% de los bienes, no va a sanar tus emociones. Sí, claro. Eso no sana las emociones. Las sentencias arriba de la que fue la recámara matrimonial no sanan las emociones. Entonces, si no sabes diferenciar qué es lo que tienes que arreglar legalmente y qué es lo que tienes que arreglar emocionalmente, insisto, vas a terminar mal. Pero ahora viene otro factor. Cuando hay hijos en medio. Y ahora se complica, porque están los perrijos, los gatijos, ¿no? Los terian, ¿no? También ahí yo creo que entra, no sé, ¿no? Entonces, ahora ¿cómo resuelves el tema de los hijos? ¿Sale? Entonces, si te fijas, se va volviendo un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque ambas partes quieren que los hijos se vuelvan jueces o se vuelvan aliados. Y aquí viene primera recomendación del programa. A ver, los que se divorcian son los cónyuges, no son los hijos de alguno de sus padres. Los hijos, ¿qué culpa tienen? ¿Sale? Porque dicen, es que hace sufrir a mis hijos porque fue infiel conmigo. No, a lo mejor a tus hijos ni les importaba eso. Te hace sufrir a ti. Y entonces, vamos a ver, guardia y custodia, les decía yo. A ver, ¿qué es la guardia y custodia? ¿Con quién van a vivir los hijos? Y aquí los dos quieren a los hijos. Y vamos a ver lo que es la violencia vicaria. Unos quieren a los hijos por fastidiar al otro. A ver, la violencia vicaria tiene dos connotaciones. La jurídica, que es únicamente cuando la mujer es la víctima, y la sociológica, la que los hombres y las mujeres pueden ser víctimas. Entonces, pues vamos a hablar desde el punto de vista sociológico. Utilizas a tus hijos como rehenes, ¿no? A ver, increíble. La señora que tiene una jornada de 7 de la mañana laboral a 10 de la noche. Sus hijos siempre los ha cuidado su suegra. Y llega el momento del divorcio y dice, yo quiero cuidarlos, ya no quiero que los cuide la suegra. Pues, por favor, no le vas a cambiar la dinámica. Porque la suegra es la culpable porque educó a su hijo machista que me pone el cuerno. Pues no, a ver, claro que no. Pero al revés, el padre ausente, el padre intermitente, todo el matrimonio, que aquí hablamos de uno y de otro para que nadie se enoje. El papá ausente, intermitente, que de lunes a viernes decía que trabajaba,
¿no? Decía que le agarraba el tráfico, ¿no? Llegaba tarde, siempre tenía juntas, allá van a decir que hablo de mi cuñado, pero tampoco es cierto, juntas en domingo, 1 de enero, 8 de la mañana, o sea, por favor, nunca estaba en casa, ¿no? Y el día que viene la separación, es un padre ejemplar y dice, yo quiero a mis hijos. ¿Para qué? Para fastidiar al otro. O sea, la violencia vicaria es, agarro a mis hijos como rehenes, no porque quiera a mis hijos, sino porque le quiero causar un daño al otro. Y normalmente, fíjense, el que ejerce violencia vicaria es el que es mal padre o mala madre. Porque el que es buen padre nunca piensa causarle daño a sus hijos. O sea, es una contención, ¿no? Yo no hago esto porque voy a dañar a mis hijos, yo no hago aquello porque los voy a dañar. Entonces, guarda y custodia. Si los dos, y aquí viene divorcio sin violencia, si los dos piensan en qué es lo que más le conviene a los hijos, se van a poner de acuerdo. Lo mejor es que estén con su mamá, independientemente de lo que me haya hecho, es buena mamá. O lo mejor es que estén con el papá. Y ahí viene otro conflicto emocional, ¿eh? Ser mal esposo, ser mala esposa, no implica ser mal papá o mala mamá. Es otra cosa. Pero otra vez, el conflicto emocional lo metemos en la misma bolsa. Y entonces aquí la pregunta que vale la pena hacerse es, de manera objetiva, ¿es buen papá? ¿Es buena mamá? No, no es buen papá. Dime por qué no es buen papá. Y a veces no hay argumentos, ¿eh? Entonces el argumento es emocional. Dime por qué no es buena mamá. Ahora, hay una figura. A ver, ¿cómo se resuelve la guardia y custodia? Porque puede ser que sí sea violento uno de los dos. Si papá es violento, pues se van con mamá. Si mamá es violento, se van con papá. Pero si ninguno de los dos es violento, te puedes poner de acuerdo. Así de sencillo. ¿Y cuál sería lo ideal? Guarda y custodia compartida. 1 semana y 1 semana. Igualdad en obligaciones de crianza, igualdad en obligaciones de llevarlos a la escuela, llevarlos al médico, las actividades extraescolares, a todo. Pero si piensas en qué es lo que le conviene a tus hijos. Pero cuando se están divorciando, siempre están pensando en qué es lo que más les conviene a ellos. ¿Qué me conviene a mí como mamá? ¿Qué me conviene a mí como papá? Y luego, ojo, no es en ellos. ¿Qué le conviene a mi nueva novia? Sí, ¿qué le conviene a mi nuevo novio? ¿No? Y van y acuerdan, Nosotros lo hemos visto en el despacho millones de veces. Millones estoy exagerando, pero cientos de veces sí. Llegan acompañado de la nueva pareja o acompañada de la nueva pareja. ¿Y quién cree que toma la decisión? La nueva pareja, porque es quien en ese momento tiene más influencia sobre esa persona. Porque el otro está enamoradote, ¿no? Y peor si es el patrocinador o la patrocinadora del juicio. Si es el que nos paga, ¿no? Entonces, la guardia y custodia debería de resolverse de manera muy sencilla. Piensa cómo van a estar mejor tus hijos. Y no les cambies rutinas, Si siempre los ha cuidado la abuela paterna o la abuela materna, que los siga cuidando. Si siempre los ha cuidado la tía, que los siga cuidando la tía. Si siempre han estado en casa de su mamá, ¿para qué te los llevas a otro lado? Porque si no provocas un doble duelo en los niños. Duelo 1, papá y mamá, fíjense, triple duelo. Papá y mamá ya están insoportables, se la pasan peleando entre ellos. Ya estresaste a los hijos. Segundo duelo, antes vivía con papá y mamá, ahora ya nada más voy a vivir con uno. Tercer duelo, me sacan de mi casa. No, y síguele sumando, Cuarto duelo, mi abuelita que me cuidaba y me hacía mis frijolitos con mis enchiladas, ahora dicen que ya no la puedo ver. Le sigue sumando. Quinto duelo, lo cambio de escuela, que ya no vea a sus amigos. Y entonces estoy castigando a los niños. Y luego dicen, yo los amo mucho. Si los amaras, no los castigaras. ¿No? Así de fácil. Claro. Interesante, sincero gusto compartir este micrófono. Mucho gusto. Y estamos viendo, finalmente el divorcio. Yo ya no quiero estar contigo, ya no somos compatibles, ya no nos entendemos, no nos soportamos, ya no compaginamos. Y los accesorios que vienen, que se están hablando en este momento precisamente. Y aquí entonces sí vemos cómo finalmente, efectivamente, si queremos ser buenos padres, si queremos ser esas figuras eternas, tendríamos que ser sujetos alivianados, que no tuviéramos que entrar en esta confrontación, pero no, efectivamente, tomamos al hijo y ¿sabes qué? Tú vas a ser mi mejor venganza contra él, contra ella.
y no tomamos en cuenta la afectación emocional, la afectación psicológica, la afectación económica, la afectación de muchas cosas. Y también esto queda también manifiesto cuando uno habla con las personas y le preguntas tú al actor o al demandado, oye, ¿y tú qué quieres? Y te contestan, es que mi hijo, es que mi vecina, es que mi cuñada. No, ¿tú qué quieres? Y te das cuenta que realmente no tienen idea de qué quieren. Y ya de ahí estamos partiendo mal. Y como se menciona, tenemos que ver qué va a pasar con los hijos, qué va a pasar con esa convivencia con los hijos, y luego cuando entramos a la disolución de la sociedad conyugal, peor, ¿no? Porque entonces ahí sí se vuelve financiero completamente este asunto. Claro. Y esto tiene signo de pesos, esto tiene signo de pesos y esto tiene signo de pesos, ¿no? ¿Cómo enfrentar esta parte, licenciado? Fíjate que yo les decía hace rato, tip 1, ley del hielo. Y ahora tip 2, tápate las orejas, no escuches a nadie, y menos a los cercanos. Claro. Porque los cercanos terminan de dinamitar la relación. Unos opinan por ignorantes, otros opinan de mala fe. Claro. Otros opinan porque les encanta el chisme, porque el chisme es bien sabroso, ¿no? Y empiezas a escuchar historias. Ajá. ¿Vale? Entonces vienes y, comadre, me estoy divorciando, fíjate que Jorgito andaba con Juanita. Ay, comadre, yo no te quería decir. Yo lo sabía desde hace 15 años. También andaba con Petrita. O sea, ¿qué necesidad? ¿No? Y entonces empiezas a escuchar, ¿no? Pero también al revés. Compadre, es que me puso el cuerno. Ay, compadre, pues sí andaba con todos los de la generación. Solo tú no te dabas cuenta. Y entonces empiezan a alimentar, ¿eh? Fíjate qué peligroso. Y aquí viene, ¿eh? Tip para el que se está divorciando: no escuches. Y un ruego para los que están cercanos de los que están divorciando: cállense la boca. Es peligrosísimo que hagan ese tipo de comentarios. No saben lo que pueden detonar. Si el cuate es celoso, va y la violenta, pero también hay mujeres muy celosas y va y lo violenta. Claro. Lo que puedes detonar. Entonces, cállate. Y yo decía, el mejor psicólogo es el cantinero y es la que sirve el café. ¿Por qué? Porque es un tercero. ¿Te quieres desahogar con un tercero ajeno que nada más te escuche? Porque si empieza a opinar, va a opinar para mal. ¿Sale? Poca gente en un divorcio, pocas familias son prudentes. Y pocos son los que dicen, a ver, ya, te estás divorciando, arregla tu situación. Ya, quédate quieto. Casi todos le abonan al conflicto, ¿no? Somos una sociedad altamente conflictiva. Entonces, ya que te pusiste tapones en las orejas, ya que no escuchas a nadie, ahora sí, vamos a arreglar las cuestiones inherentes, decía yo. Y son esas 4, guarda y custodia, visitas y convivencias, pensión alimenticia, que ahí siempre va a haber bronca, y los bienes. Ahora, si ya resolviste con quién van a vivir tus hijos, ¿sale? De aquí solo hay una brújula, solo hay un norte. Si piensan los dos en qué es lo que más le conviene a sus hijos, se van a poner de acuerdo. Pero aquí viene cómo lo van a negociar. Si ya no se pueden ni ver, sí, claro. Ya no se pueden ni sentar juntos. Es más, ya hasta el perfume les cae gordo y eso que ellos se lo regalaron. ¿Cómo vas a platicar? Pues necesitas forzosamente de un profesional. Y aquí, ojo, el profesional puede ser de dos carreras, el psicólogo y el abogado. Claro. Pero ojo con el psicólogo, que si tenga una formación de resolver problemas, porque si nada más es psicoterapia para resolver emociones. Fíjate, yo hablando de mi familia y te acordaste tú de alguien de la tuya, ya hasta te vas a caer. No, okay. ¿No? Entonces, siempre que me invitan a algún lugar le digo a mi familia, no me vean porque luego se enojan que los balconeo, ¿no? Y ahorita de quién te acordaste. Entonces, a ver, vamos a hablar de el psicólogo que tenga una formación, no nada más de psicoterapia, que tenga una formación de solucionar problemas, que tenga la capacidad de hablar con uno y con otro. Pero hemos tenido muy malas experiencias. Sí, claro. Viene el señor y nos dice, es que me dijo la terapeuta que ella era la que estaba loca, que yo tenía razón. Entonces yo cuando escucho eso digo, ¿a dónde te fuiste a meter? Claro. ¿No? ¿A dónde te fuiste a meter? Es que me dijo el psicólogo que pusiera una fotografía de él y cada que pasara
le gritara de groserías, ay, ¿a dónde te fuiste a meter? Es que el psicólogo me dijo que hiciéramos un tribunal moral con los hijos para resolver quién tenía la culpa. ¿A dónde te fuiste a meter? Entonces, necesitas un abogado, pero cuidado con los colegas, ¿no? Cuidado con los colegas, ¿no? Yo cuando voy al tribunal, pues primero te guardas la cartera, ¿no? Híjole, cuidado con los colegas. Los destruye familias, ¿no? Que la primera recomendación es no le dejes ver a los hijos, ¿no? Friégatelo, y con otra palabra, no te dejes. Y entonces están abonándole al conflicto. Entonces, ¿qué necesitas? Un profesional del derecho de la psicología que sea eso, ético y profesional, que te diga, a ver, vamos a solucionar esto. Y son propuestas y contrapropuestas, y es bien fácil elaborar un convenio, ¿eh? Es bien fácil, te voy a decir por qué. Guardia y custodia. Dime cómo se hacían cargo del cuidado de tus hijos. Los dos trabajábamos. Ah, ok. ¿Y quién nos cuidaba mientras trabajaban? Ah, pues mi suegra. Pues los va a cuidar la suegra, ¿no? Claro. O sea, no tienes que inventar ni descubrir el agua tibia ni el hilo negro. De verdad es bien fácil. Ah, ¿y qué vas a hacer con las emociones? Pues lo vas a escuchar y luego le vas a decir, pues yo entiendo tu dolor, entiendo lo que estás pasando, pero mi chamba es volverme el abogado de tus hijos. Ojo, ¿eh? Si tú les dices que eres el abogado de él o de ella, no vas a avanzar en la negociación. Yo soy el abogado de tus hijos. Déjame ayudar a tus hijos. A ti no te puedo ayudar, pero sí puedo ayudar a tus hijos. Y entonces empiezas a construir el convenio. ¿Cómo? Tratando de cambiar lo menos posible su rutina, ¿no? Tratando de cambiar lo menos posible su rutina. Y, ojo, si cambias lo menos posible la rutina de los hijos van a estar felices. Así de sencillo. Claro, oye, qué bueno que se separaron, ¿no? Estamos mejor que antes, ¿no? Ahora somos más felices, ¿no? Sí, al final del día. Oye, Somos más felices. por ahí, ¿qué pasa cuando se asocian temas penales con el tema familiar, ¿no? Se vuelve sumamente más complejo todo esto y de pronto se vuelve moneda de cambio la materia familiar por la materia penal, ¿no? Híjole, fíjate qué tema. Qué bueno que no estamos en ninguna televisora pública porque nos censura, ¿no? Pero fíjate qué tema. Ahora está de moda las falsas denuncias. Ah, correcto. Y cuando digo de moda grave, ¿eh? Ahora, para todo, los abogados quieren ir al Ministerio Público a denunciar. Y tiene que ver por una mala política pública también. Porque cuando uno lee lo que es violencia familiar, hasta el desamor y el desdén es violencia familiar. Claro. No puede ser posible eso, ¿no? Ah, porque ya no me quiere, me violenta, ¿no? Porque ya no me hacía caso. O sea, a ver, el derecho penal es la última instancia que tiene el Estado para sancionar una conducta, para restablecer la paz. Debería de ser utilizada como última instancia y en casos que lo ameriten. Claro. A ver, por supuesto que hay una dinámica familiar que se va desgastando y nadie se pelea bonito. Sí. A ver, o sea, pretexto para meter una denuncia siempre hay. O sea, yo no me imagino a Diego diciéndole a su esposa, ¿no? Cuando se enoja, ay, mi amor, es que yo no estoy de acuerdo en eso. Y que la otra le diga, ay, no, chiquito, no, te juro que yo tampoco. O sea, nadie se pelea así. Sí, claro. O sea, ni en el semáforo, pues. O sea, la dinámica familiar, cuando hay una diferencia, pues tiene cierto grado de agresividad, ¿no? O sea, todo el mundo se pelea fuerte, discute, pero eso no implica que se quiera causar un daño. Sí, claro. ¿No? Es más, hasta en el debate, ¿no? En el debate público, social. Entonces, hay que saber ubicar, ¿el hecho sí amerita una denuncia por violencia o no? ¿O era un momento? Claro, si el momento fue que hubo golpes, pues sí denuncia, ¿no? Pero si fue una dinámica de pareja que se desgastó, híjole, vete nada más por la vía familiar. Porque se utiliza la vía penal y tú lo decías bien, y no quiero darle ideas a nadie, ¿eh? Se utiliza como mecanismo de extorsión. Ah, ¿quieres que pare la bronca penal? Entonces la pensión es esta, entonces la guardia y custodia es esta, y se vuelve motivo de chantaje. ¿Por qué? Porque el juez en lo familiar solo va a resolver 4 cosas, las que ya hablamos: guardia y custodia, visitas y convivencias, pensión alimenticia y bienes. Pero la sanción penal es la cárcel.
es el bien superior que tenemos los seres humanos en estos países democráticos, la libertad. Entonces, cuando ya te amenazan con perder tu libertad, híjole, cambia el escenario completamente. Pero luego vienen denuncias cruzadas, ¿no? Y luego viene el meter terror. Antes de que te denuncie, denúncialo tú. Porque te va a denunciar. ¡Ay! Y luego ya te denunció y la defensa es, ahora denúncialo tú. Tienen denuncias cruzadas de violencia. Y los niños a veces terminan en los albergues. En los albergues. No, delicado lo que estamos platicando. Sí, sí. Pero además aquí asociado con esto es ¿qué pasa cuando tú usas un mandatario para tu divorcio? Porque los hay. Fíjate que ahí hay mucho conflicto. A ver, el divorcio, igual que el matrimonio, es un acto personalísimo. Claro. ¿Sale? Y entonces hay jueces que dicen, no, yo no puedes traerme un poder para divorciar a alguien. Pero yo digo, si hay alguien que te ayuda y te facilita la comunicación, debería estar permitido. A ver, ¿cuál es un error de los juzgados? A ver, los juzgados en las conciliaciones dicen que pasen los interesados porque los abogados son destruye familias, ¿no? O sea, ya desde que lo ves llegar al abogado, dices, ¿no? Ya va a haber problemas aquí. Pasan a las partes. Y las partes no se pueden ni ver. Ya generaste un conflicto, ¿no? Entonces, lo que se debe de evaluar es quién es el mejor canal de comunicación. Y entonces, puede ser que sí sea un mandatario, ¿eh? A ver, ¿nosotros qué hacemos en el despacho muchas veces? A ver, yo te veo muy enojado, ¿no? Estamos haciendo propuestas y contrapropuestas. Digo, no lo nulificas, no lo invalidas como ser humano, pero sí le dices, yo te sugiero que te acompañe alguien que te ayude a tomar decisiones. Alguien que sea maduro, objetivo. Siempre en las familias hay gente buena, siempre hay, por lo menos uno, ¿no? Claro. Dices, oye, que venga alguien que te acompañe. Y buscas del otro lado un canal de comunicación. Oiga, señora, su hija está muy enojada. Hable usted con ella, mire, la propuesta es esta. Entonces, hay veces que sí necesitas que sea un tercero el que hable por ti. Y que te ponga quieto, ¿eh? Que te diga, no, eso que estás pidiendo, fuera. Ese que está, no va a pasar. Pero son pocos los escenarios que se dan así. Normalmente la gente se aprovecha del conflicto. El abogado para cobrar más, el psicólogo para enganchar a la gente en psicoterapia, ¿no? Y hay que tenerla por años. Y los que están alrededor, pues porque el chisme es bien sabroso, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que hay veces que se necesita un tercero y en el despacho como método de trabajo a veces sí lo utilizamos y nos ha funcionado, ¿eh? Nos ha funcionado. A ver, señora, usted ponga quieto a su gorila y señora, usted ponga quieta a la suya, ¿no? Y vamos a construir un acuerdo y que estos no se vuelvan a ver. Porque el día que platican, buenos días, son tardes, inútil, ya. Ahí empezó el conflicto, ¿no? Nada más por la hora. Así es. Justamente lo que estábamos hablando hace ratito, tocaba un tema muy importante de la violencia vicaria y tú también tocabas otro cuando algo civil se convierte en algo penal, es una de las situaciones más peligrosas. Y comenzamos el programa enunciando un caso que se me hace particularmente muy importante aquí en la República Mexicana, porque un juzgado de Coahuila, fue el primero a principios de febrero de este año, dictó vinculación a proceso a una mujer por casos de violencia vicaria. Después sale la secretaria Citlali Hernández a defender efectivamente que iba a agotar todas las instancias para poder sacar de este proceso a la mujer, porque la violencia vicaria nada más es aplicable ante las mujeres, ¿no? En estricto sentido de la ley. Como comentario, algo que rescato, no invalido los comentarios de la secretaria del Instituto de las Mujeres, que efectivamente, o sea, nada más es aplicable a las mujeres este delito, porque el 80% de los casos de los divorcios siempre llega a estas denuncias por violencia vicaria. Pero si seguimos ahondando un poquito más en las estadísticas, el 40% de este 80% son denuncias falsas. Entonces ahí estamos cometiendo un error, pues como sociedad, porque
Efectivamente, nada más lo que decía el licenciado, nada más peleamos por pelear y por ver quién tiene la razón, y al final del día los hijos son los que menos nos importan en los divorcios. Serían ejercicios de poder donde al final lo último que me interesa es el bien superior del menor. Claro. ¿No? Y es que aquí tenemos un problema. A ver, si te fijas, se vuelve una discusión lingüística, que nos encantan los abogados. Y voy a poner un ejemplo, ¿eh? Cuando yo estudiaba la licenciatura, ¿no? En los 90, venía la discusión si las parejas del mismo sexo se podían casar o no. Y entonces venían los dogmáticos. Sí, pero no. No se le puede llamar matrimonio porque en Roma el matrimonio surgió de la palabra matriz y la final es procrear. Entonces siempre decía, oye, el lenguaje evoluciona. O sea, ya, ¿no? Se llame como se llame, debe el Estado regular una relación de personas del mismo sexo. Punto. Entonces hoy viene la discusión. Se llama violencia vicaria solo cuando la mujer es la víctima, porque así lo dice la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A ver, ese es el término jurídico. Sociológicamente, y vamos a ver cuál es el fondo y la teleología de la norma. Claro. ¿No? A ver, la teleología de la norma es para qué se creó esa norma. ¿Y para qué se creó esa norma? Para evitar que los hijos se vuelvan rehenes y que se utilice a los hijos para dañar al otro. Y aquí viene un tema. La violencia familiar, y en general la violencia, no es exclusiva de un género, ¿eh? Si estadísticamente violenta más el hombre que la mujer, seguramente sí, pero eso no es exclusivo de que la mujer siempre sea la víctima, ¿ok? O sea, porque además hay diferentes formas de violentar. Claro. O sea, el hombre violenta de una forma, la mujer violenta de otra forma. Lo que tenemos que preservar es un ambiente libre de violencia. Y entonces tienes que hacer es sacar a los niños de ese conflicto. ¿Y cómo los vas a sacar? Teniendo claro que lo que hagas en ese conflicto los va a afectar. O sea, si tienes eso claro, te frenas. No, esa es la contención. Entonces siempre la pregunta es, tú lo decías hace rato, bien cierto, no saben qué es lo que quieren. Y entonces cuando no saben qué es lo que quieren, le preguntas, ok, desde mi punto de vista como abogado, eso va a dañar a tus hijos. ¿Tú quieres dañarlos? ¿Y qué crees? Que hay unos que dicen que no les importa, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí no me importa, yo lo que quiero es justicia, porque el susodicho me puso el cuerno. Y lo que quiero es justicia. Oye, pero vas a dañar a tus hijos, piénsalo bien. No, ya lo pensé bien. Y entonces cuando viene el ánimo de venganza, cuidado, porque además piensan, ojo, el que ejerce violencia vicaria no piensen que está castigando a sus hijos. O sea, eso no le importa, está cegado por el odio. Pero luego lo peor, piensa que al otro le está haciendo un verdadero daño. Y luego el otro está en la misma dinámica, Así que... No le causa daño, Entonces lo que importa es cómo nos destruimos. Esos hijos rehenes están de aquí para allá, denuncias falsas de un lado a otro, miles de procedimientos judiciales, no le doy la pensión alimenticia, y entonces están buscando cómo hacerse manita de puerco. Casos muy reales en donde primero el papá se llevó a los hijos por la fuerza y se los escondió a la mamá, y luego la mamá un año después va de regreso y dice, ahora yo me los llevo por la fuerza y se los escondo al papá. Y ahí andan los niños sin ninguna estabilidad emocional, ¿no? Entonces, la violencia vicaria, olvídate del término vicaria, la violencia es familiar y no utilices a tus hijos de rehenes. Sí, porque además hay historias donde de pronto Burundanga le dio a Bernabé, Bernabé le dio a Burundanga, ¿no? Y entonces vemos, hay un tema, por ejemplo, una pareja busca divorciarse y esa demanda de divorcio con la que inicia todo termina con 12 demandas dentro de materia familiar, más 2 amparos, más una acción penal. Entonces, y dices, ¿y qué abogado llevó este asunto? ¿Y por qué le sacó tantas ramitas a todo esto? ¿Y por qué entrampó tanto y generó toda esa violencia, ¿no? Y de pronto ves que del otro lado había un mandatario judicial y fue el que hizo todo el tema, todo el embrollo, y dices, y bueno, ¿tú dónde estabas? ¿Por qué permitiste toda esa otra parte, ¿no? Entonces, de pronto vemos como si el ser humano se olvida de que hay un hombre, hay una mujer que en su momento congeniaron, en su momento se impresionaron mutuamente, después dicen, yo ya no quiero estar contigo, ya tú y yo dejamos de ser pareja, pero ¿sabes qué? Procreamos unos hijos y esa figura nunca nos la vamos a quitar. Vamos a ser padres eternamente, ¿no? Entonces,
¿qué te parece si nos la llevamos bien relajaditas tú y yo? Ya, como les digo a todo el mundo, ¿no? A la tío Gamboín, ¿no? Donde nos vemos así, nos saludamos, se acabó y párale. Pero no daño a mis hijos. Sin embargo, hoy día creo que la sociedad está tan violentada o está tan expuesta a la violencia, o hay una sobreexposición a todo esto, que finalmente está tomando como algo muy normal, ha normalizado la violencia. De ahí el sugerir el día de hoy, hablar de un divorcio sin violencia, porque hoy se habla de divorcio y pertréchate, porque enseguida te llegan todos los balazos, ¿no? Esa sería la cuestión, ¿no? Fíjate que dos puntos que tocaste bien interesantes. El primero, el ensañamiento judicial. Sí. ¿Qué es el ensañamiento judicial? Cuando uno de los abogados está metiendo recursos legales, uno tras otro y otro tras otro, y muchas veces el objetivo es económico. Así es. Es incrementar la factura. Señora, esto costaba 5 pesos, pero ya hicimos esto, ahora cuesta 7. Y señora, ya hicimos esto, ahora cuesta 8. Señora, ahora cuesta 9. Y le están incrementando la factura. Y le están metiendo terror. Señora, si usted no hace esto, el otro ya lo está haciendo. Y increíble, las familias se unen para patrocinar esa guerra, ¿eh? Sí. Y están felices en la guerra. Ya no tengo, déjele hablo a mi tío. Ya no tengo, déjele hablo a mi primo. Déjele hablo. Y parecen 15 años. Hay padrinos de todo en el divorcio, Sí, ¿no? sí, sí. Y además, no falta el que recomienda al abogado que es bien perro y que destruye todo, ¿no? Ya deje ese abogado, búscate uno que es bien perro y destruye todo. Y entonces tienes procedimientos, como tú lo decías, con 20 incidentes, con 8 denuncias, y duran años, y los hijos en medio del conflicto, ¿no? Y entonces lo primero que debes tener claro es que todo eso no te va a sanar tus emociones. Claro. Otra vez insisto, o sea, es un problema emocional. Ganarlo, meterlo a la cárcel, lo que quieras, no va a sanar tus emociones. Al contrario, más las daña, porque va acrecentando el odio. Fíjate, ¿eh? A ver, cuando empezó la separación o cuando se separaron físicamente, el conflicto era de este tamaño, ¿no? Chiquito, de 5 puntos. Y a los 3 años de juicio ya no es de 5 puntos, es de 50. Si eso pasa, algo estás haciendo mal y algo está haciendo mal tu abogado. ¿Por qué? Porque se supone que el pico del conflicto debe de ser en el momento de la separación. Debe ser días en el momento de la separación, al otro mes 9, al otro mes 8, al otro mes 7, y a los 6 meses hay neutralidad emocional. Y ahora sí, saludo del tío Gamboín, ya no se pelan. Eso es lo normal, pero ahora estamos viviendo en México al revés. En el pico del conflicto de la separación estaba en 10 el conflicto, al mes siguiente en 20, al siguiente mes en 40, y está creciendo exponencialmente. Y el otro punto que tú tocabas, bien interesante, los juicios que se llevan a espaldas de los interesados. Así es. ¿Por qué? Porque el abogado era mandatario judicial, ¿no? Y entonces no necesitaba de la firma de la señora. Y la señora de repente ya no entiende por qué su suegra, que la quería tanto, la empieza a odiar. Si al principio del divorcio hasta la apoyaba. Pues ¿por qué la empezó a odiar? Porque, hija, tú metiste esto y tú dijiste que mi hijo era alcohólico, y luego dijiste que era drogadicto, y luego dijiste que te pegaba, y luego dijiste que era incestuoso conmigo, y cuando le dice a la señora dice, ¿yo? ¿Cuándo? Sí, tú lo dijiste, está en el expediente. Y vamos a ver el expediente y hay 25 tomos de mentiras, ¿no? Correcto. O con firmas falsificadas de los clientes, ¿eh? Sí, además. Además, y los clientes ni se enteran de lo que están diciendo. Llegan a la audiencia y dicen, ese es mi expediente, sí. ¿Y qué dice ahí? Que usted dijo todo esto. Y el otro dijo de usted todo esto. Y hay veces que los dos interesados, ni por enterados, ¿eh? Sí. Y luego falta la sensibilidad de los jueces, ¿no? Hay labonas, ¿no? Que son insensibles, que son inhumanos, que piensan que dictar sentencias familiares es una chambita, ¿no? Los jueces chambones que abundan en la Ciudad de México, ¿no? A ver, estás resolviendo sobre los temas más importantes de la sociedad, Sí, que es claro. la familia, hay responsabilidad social. Entonces no leen el expediente y opinan, ¿no? Y luego hasta calientan la cabeza. Híjole, grave. O sea, yo creo que sí hay un problema muy grave en México de cómo solucionamos las separaciones. Claro, y sí, acaba de ser el Congreso Internacional de las Familias, precisamente, ¿no? Con sede en Monterrey. Y parte de lo que se habla, se toca fue estos temas, pero los juzgadores no estuvieron presentes, que habría valido la pena que estuvieran. Licenciado, ¿dónde te encuentran en tus redes sociales? Como ven, invitamos al licenciado porque
lo hemos visto, lo hemos seguido en sus redes sociales, de verdad, mucho aprecio, que bueno Muchas que hoy gracias. coincidimos, y siempre es importante acercarles profesionales éticos, visionarios, y aquí tienen uno. ¿Dónde te encuentras? Muchas licenciado? gracias. Estamos en Facebook como González Uriarte Abogados, Ok, en TikTok también como González Uriarte Abogados, en Instagram González Uriarte Abogados, en YouTube, o sea, en todas como González Uriarte Abogados. Ujú. La única red social que no manejamos es X. ujú, Todas nuestras cuentas son verificadas. Si no aparece la palomita azul, es falsa. claro. Porque ahora pues ya hay muchos que dicen ser nuestros socios o trabajar para Me nosotros, imagino. ¿no? Eso es falso, ¿no? Es nuestro único canal de comunicación. Ahí el número está en las redes sociales y está verificado. Muy bien, pues ya saben, cualquier situación que tengan, créanmelo que estarían en excelentes manos, sobre todo, muy profesional. Ya lo han escuchado, no necesita más recomendación que escucharlo. Muchas gracias, ¿Verdad? muchas gracias, eres muy generoso con y nosotros. pues este es decirles que este es su espacio, todas las Muchas veces que gracias. ustedes gusten, son bienvenidos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos precisamente es que ustedes, el experto, el que tiene el manejo, diga toda de la información para que ahora sí, después ustedes, ¿cómo lo dirían? ¿No? Saber cómo lo dirían, porque bueno, ya escucharon cómo lo dice el experto, de eso se trata, ¿no? Entonces, pues, insisto, bienvenido. Una última conclusión, licenciado, en un minuto. Pues fíjate que como conclusión yo creo que hay que tener claro que el divorcio es para solucionar el problema que se llama matrimonio que ya no sirve. Claro. Y que el derecho familiar tiene como objetivo restablecer la paz familiar. Y cuando hablo de restablecer la paz familiar, no quiere decir que se vayan a tomar café juntos, ni que se vayan al cine juntos. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que puedan encontrar un mecanismo funcional en el cual los dos puedan maternar y paternar en tranquilidad, que sus hijos sean felices. Y si los dos trabajan en que sus hijos sean felices, todo va a salir bien, todo va a funcionar. Y desde luego, que no escuchen a nadie y que no se asesoren ni de destruye familias profesionales del derecho, pero tampoco de chismosos destruye familias de los primos, los sobrinos, los tíos, los hermanos. O sea, yo creo que hay que ser muy prudentes y tener claro que si te divorcias es para estar mejor de lo que estabas cuando estabas unido en matrimonio. Si te divorcias para estar peor, cuidado. Y hay algo que siempre estimula a la gente. Es más barato negociar que pelear. Ya si no lo haces por el bien de tus hijos, ya hazlo Tu por bolsa, cuidar ¿no? tu cartera. Claro. No, ya, claro. hazlo por lana. Muy bien. Pues, licenciado, de verdad, muchas gracias. Aprecio mucho esta participación. Abierto todo el tiempo cuando sea. Muchas gracias. De verdad. Y Diego, pues muchas gracias. Rubén, muchas gracias. Y pues así lo dijo, así se dijo este día. Ojo, si yo estoy bien, todos los que me rodean van a estar bien. No puedo pretender que los demás estén bien en esa parte si yo tengo desajustes. Esto fue Tú Cómo Lo Dirías y nos vemos la próxima semana. Temas interesantes como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.